Señores, y en este momento yo me encuentro muy bien, acompañada desde su casa a mi casa, con una doctora sumamente capacitada, joven y ante todo que ejerce la medicina con humanización. Ella es la doctora Xiomara Luna y además es especialista en neurología. Ella es neuróloga. Bienvenida, doctora, a su programa Por Más Salud. Muchísimas gracias, doctora Dame. Para mí es un auténtico placer compartir estos momentos con ustedes y sobre todo facilitar a la población la información, el calor que necesita de nosotros en estos momentos tan difíciles y obviamente poder llenar cualquier duda que puedan tener sobre las enfermedades neurológicas. Perfecto. Bueno, doctora, como usted bien sabe, el próximo 21 de septiembre se conmemora el Día del Alzheimer. Esta es una Así enfermedad que no todavía tenemos mucho dominio ni la población en sentido general. Y este es. programa, desde hoy hasta el 21, estará haciendo una especie de campaña de promoción sobre el tema. Y por eso usted va a arrancar esta campaña Maravilloso. orientando, orientando a nuestros televidentes con relación a esta enfermedad. Y vamos a empezar, doctora, preguntándole, ¿qué es el Alzheimer? Bien, muchísimas gracias. Bueno, el Alzheimer no es más que una de las tantas enfermedades degenerativas de nuestro cerebro. Es la subclasificación, dentro de las subclasificaciones de las demencias, es las más frecuentes. Afecta a los pacientes por encima de los 65 años con mayor frecuencia y es una enfermedad que se caracteriza sobre todo por afectar dominios cognitivos que son el lenguaje, la memoria, la concentración y el comportamiento. Es una enfermedad que afecta a los ancianos sobre todo, y se estima que por encima de los 65 años hasta un 5% de la población tiene la enfermedad, y cuando hablamos de pacientes de más de 85 años, hasta un 50% de ellos. Bien, cuando nosotros utilizamos el término degenerativo, ¿qué significa en salud y además el cerebro? ¿Qué Así es. significa? Las enfermedades degenerativas no son más que aquellas enfermedades que tienen una progresión, que su caracterización es la progresión del daño, en este caso cerebral. Y en este grupo pues está el Alzheimer como quizás el buque insignia, así como otras enfermedades adicionales. Pero casi siempre que hablamos de degenerativo, estamos hablando de una condición progresiva. Perfecto. Doctora, ya usted mencionó en un grupo de edad que tiene preferencia, pero con relación al sexo, ¿hay alguna preferencia de esta enfermedad? De hecho, sí la hay. Se ha demostrado que nosotras, las damas, las mujeres, somos más afectadas por la enfermedad. Se entiende Ay, que esto Dios tiene mucho que mío. ver con la longevidad, vivimos más y por ende, a medida que vamos envejeciendo y esa incidencia aumenta, pues somos más afectadas. Esa es la razón que explica el por qué las mujeres tienden a ser más afectadas por la enfermedad. Bien, usted decía en la definición que es un tipo de demencia. Así Entonces, el abordaje de esta es multiespecialidades o es exclusivo del enteramente neurólogo. enteramente multidisciplinario, sobre todo porque el paciente no llega solamente con el trastorno de la memoria, es uno quizá de los síntomas más llamativos, el que preocupa al paciente mismo, que preocupa a la familia, pero es un paciente que también puede venir con trastornos del ánimo. Muchas veces el médico que primero ve al afectado es un psiquiatra, es un psicólogo. También son pacientes que en el desarrollo de la enfermedad, en la evolución misma, se van agregando otras comorbilidades que ameritan el manejo transdisciplinario. Al finalmente, un paciente que tiene una evolución avanzada de la enfermedad puede necesitar la visita y la ayuda de un geriatra también, que nos ayude con, obviamente, el manejo integral de este paciente. Definitivamente son pacientes que no solo se benefician de las visitas del neurólogo, sino también de otros colaboradores que nos ayudan con las condiciones que se van agregando, más la que quizá el paciente puede tener de base. Ya, ¿y existe alguna comorbilidad como de preferencia a quienes le puedan dar Alzheimer sufre de tal cosa?
Mire, más que tener comorbilidades de preferencia, es que la enfermedad de Alzheimer pues tiene como factores de riesgo otras comorbilidades de tipo vasculares. Por ejemplo, los pacientes que son Okay. hipertensos, que son diabéticos, que tienen dislipidemias, tienen mayor incidencia de ocurrencia de la enfermedad de Alzheimer. Como tal, también la enfermedad misma puede conllevar, y ya lo había mencionado, los trastornos del ánimo. Por ende, es más frecuente que un paciente que tiene una enfermedad de Alzheimer desarrolle trastornos psiquiátricos de tipo depresión, de tipo trastorno de ansiedad generalizado, además como también insomnio y otras condiciones quizá un poquito menos mencionadas, menos comentadas, pero que de igual forma les afectan. Bien, entonces pasemos ahora a mencionar cuáles son los síntomas en la que presenta esta enfermedad en sus diferentes etapas. El sindromático del Alzheimer, así como del resto de las demencias, puede ser bastante amplio. Casi siempre el paciente llega a nosotros traído por la familia porque están preocupados por el trastorno de la memoria. El paciente que repite mucho las cosas, el paciente que olvida quizá las cosas que les comentan la familia. Sin embargo, el trastorno de la memoria, aunque es lo más, digamos que evidente en el Alzheimer, no es lo único. Es un paciente que también puede tener pues dificultades para controlar el pensamiento, el lenguaje. Son pacientes que cambian su comportamiento, que cambian su actitud. También pueden tener trastornos para la concentración, personas que de repente pueden tener negocios o llevar a cabo actividades financieras o administrativas y tienen dificultades para cumplir quizás con compromisos que tienen años cumpliendo y que de repente se les dificulta. También tienen dificultades en los espacios, pacientes que pueden tener desorientación, que se pierden en lugares ya conocidos, pacientes que de repente pueden pensar que su entorno no les es familiar, tienen también compromiso para cuidar de su aseo personal, de cambiarse de ropa. Son cosas que evidentemente llaman la atención tanto del paciente mismo como de su familia y comienzan entonces ellos a sospechar que algo está sucediendo y acuden al médico. Regularmente los principales síntomas son de tipo memoria, lenguaje, ejecución. Bien, doctora, y usted sabe que nosotros solemos ser como país culturalmente muy jocoso, a todo, de todo le hacemos unos chistes, hay unos cuentos ahí que incluso son discriminatorios con relación a estos pacientes, pero realmente llegan a olvidar tanto, por ejemplo, que se bañaron, que si están abriendo la puerta se olvida si estaban saliendo o entrando. ¿Realmente es así? Sí, puede pasar. Lo que pasa con la enfermedad de Alzheimer es que es una enfermedad que va gradualmente empeorando. Y eso es parte también del criterio diagnóstico. Es una enfermedad que va progresivamente empeorando. E inicialmente el paciente solamente va a tener problemas con la recolección de memorias recientes, eventos que acaban de ocurrir y que quizá los olvidan. Es la memoria de aprendizaje, la memoria de trabajo, lo que inicialmente se va afectando. Estos son los casos leves, quizás este caso no llega necesariamente a la consulta, no le preocupa tanto al paciente, comienza a crear estrategias para que las cosas se le olviden menos, anota las cosas, si tiene que llamar a alguien, si tiene que comprar algo, pues lo anota, trata de tener pues notas que le impidan olvidar. Pero cuando esa enfermedad va aumentando, que va avanzando, entonces sí es más comprometido la cognición. Es un paciente que perfectamente puede olvidar que almorzó, puede olvidar incluso si se dio un baño y descuida su aseo personal. O sea, no es un mito que el paciente literalmente va olvidando las actividades de vida diaria y por eso es que comienzan a necesitar esa compañía obligatoria que les ayude, que les recuerde, que les dé esa mano. Y sí, puede pasar incluso el paciente que sale a su trabajo o que sale a visitar un familiar y no recuerda cómo llegar, se pierde en el camino. Entonces, sí, los olvidos pueden ir paulatinamente empeorando y llegar a casos bastante extremos. Sí es algo que puede pasar. Bien, entonces, ¿cómo hacen ustedes el diagnóstico? ¿Cuáles medios utilizan para llegar a este diagnóstico de Alzheimer que se debe de diferenciar con otro tipo de demencias seniles? Demencia, claro que sí. Actualmente no existe un diagnóstico único
Por excelencia, el diagnóstico se hace en base a la clínica, en base a las dificultades que el paciente y que el familiar va narrándonos a nosotros. Obviamente tenemos que cumplir con ciertos criterios diagnósticos, entre lo que está que la evolución de los trastornos cognitivos pues sean de meses a años, que es lo que usualmente ocurre. Si es una evolución muy rápida, hay que pensar en otras posibilidades, pero regularmente el diagnóstico es clínico. Claro está, se hacen otras investigaciones paraclínicas, entre donde están estudios de neuroimágenes, están análisis que se le hacen de rutina al paciente, porque también hay que descartar otras opciones, otras enfermedades que pueden trastornar la cognición y que no necesariamente se trata de un Alzheimer. Hay condiciones que pueden parecerlo, que pueden solaparse, y esto se descarta o se comprueba con los estudios paraclínicos. No existe de momento un estudio diagnóstico o un análisis que nos diagnostique la enfermedad. De hecho, el diagnóstico definitivo se hace por biopsia, que evidentemente no es un recurso que utilizamos en el paciente en el día a día. O sea que la clínica que nos refiere el familiar es lo que nos hace pensar y etiquetar, digamos, al paciente como un posible Alzheimer. ¿Y cómo se trata, doctora? ¿Qué tipo de medicamentos? Y significa entonces que es una enfermedad incurable. Sí. Desafortunadamente aún no tenemos una cura para el Alzheimer, hay mucho de la enfermedad como tal que se desconoce. Evidentemente no existe un único factor causal y eso hace difícil que se pueda determinar con qué molécula quizás o con qué terapia pudiéramos curar la enfermedad. A pesar de que no hay cura, no hay desesperanza, se puede ayudar al paciente. Tenemos a la mano una serie de medicamentos que han demostrado que pueden ralentizar la enfermedad, entiéndase, que pueden dilatar ese progreso rápido de la enfermedad y garantizar que el paciente tenga mayor tiempo de autonomía, digamos que de independencia. No tenemos una cura, insistimos, pero podemos ayudar al paciente y a la familia enlenteciendo esa progresión y, claro, ayudándolo con el manejo de ciertos síntomas que pueden irse agregando. Ya, ¿hay algún mecanismo, y esto lo está preguntando una colega y compañera nuestra de trabajo, de cómo prevenir o retrasar la aparición de esta enfermedad? Bien, eso es una pregunta controvertida, sobre todo porque no sabemos quién de nosotros puede desarrollar la enfermedad. A pesar de poder tener incluso historia familiar, no se puede concluir de forma categórica que se trate de una enfermedad heredada. ¿Por qué? Porque el Alzheimer de inicio tardío, que forma parte de la mayor de los casos, no tiene un gen único asociado a su génesis, a su producción. Por ende, no podemos decir que es heredado. No sabemos a cuál de nosotros podemos desarrollar la enfermedad. Sin embargo, se ha propuesto que llevar un estilo de vida saludable, una corrección de factores de riesgo que son, digamos que modificables, como la obesidad, como la dieta alta en grasa se ha asociado al desarrollo de demencias, también la inactividad, el sedentarismo, así como se asocia a otras enfermedades cardiovasculares, también se asocia a los síndromes demenciales. Otra de las asociaciones que es bastante común es el tabaquismo. Las personas que fuman tienen mayor predisposición a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, así como otras enfermedades neurológicas. Si nosotros tenemos un estilo de vida saludable, mantenemos un buen peso, una dieta baja en grasa, evitamos fumar, evitamos tomar alcohol, pues pudiéramos en cierto modo disminuir digamos que el riesgo que tenemos de desarrollar la enfermedad. De hecho, se estima que si la población, el gran grueso de la población llevase un estilo de vida más saludable, quizás se pudiera limitar a la mitad los diagnósticos anuales nuevos que se hace de la enfermedad. O sea que en todo caso, lo que pudiéramos hacer nosotros de forma preventiva es adoptar estilos de vida saludables, alimentaciones saludables y bueno, y así esperar que no seamos de lo que desarrollemos la enfermedad. Pero otra cosa no está estipulada. Bueno, también acá por el Facebook está preguntando Ronnie que si es hereditario. Sí, como ya había mencionado, hay formas que sí, que definitivamente son heredadas, que son las formas juveniles.
El paciente que desarrolla una enfermedad de Alzheimer presenil o precoz, como también se le conoce, tiene unos genes específicos asociados. Entonces, esos sí son variantes familiares, pero son las menos frecuentes. Esos son el 1% de los casos. El resto, que son las enfermedades que se desarrollan a partir de los 65 años, que son las formas tardías, no son asociadas a un solo gen, así que no se puede hablar de una herencia como tal. Se puede hablar de una predisposición genética, eso sí, un paciente que tenga un familiar de primera línea, papá, mamá, un tío, que ha tenido la enfermedad, pues tiene en esencia mayor riesgo, digamos, de desarrollarla o de tener esos genes también. Pero aún así es multifactorial. Si es una persona que tiene un gen que lo predispone, pero lleva un estilo de vida saludable, es probable que no llegue a expresar deterioro cognitivo o que no llegue a tener un síndrome demencial. O sea que no se puede concluir con que la enfermedad es hereditaria. Podemos concluir que tiene factores genéticos, así como factores ambientales, y que la combinación de esto puede hacer que un paciente exprese la enfermedad o no. Perfecto. Doctora, vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a concentrarnos en algunas recomendaciones, sobre todo enfocado hacia la familia que tiene una persona con Alzheimer en su casa. En breve volvemos. Continuamos conversando con la doctora Luna, una excelente profesional del área de la neurología. Y con ella estamos conversando sobre una enfermedad que no solamente lesiona a una persona de manera individual, sino a todo su entorno familiar, que es el Alzheimer. Doctora, antes de irnos a la pausa, quedamos de que íbamos a retornar con el tema ya de cómo afecta tener en la familia una persona sufriendo de esta terrible enfermedad, pero tengo por acá a la doctora Lady, que acaba de sintonizarnos, y usted la conoce porque es compañera de trabajo, y ella está preguntando que si es cierto que manejar altos niveles de estrés puede contribuir a padecer el Alzheimer, además de que exalta la excelencia profesional que usted tiene. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, como tantos otros factores de riesgo, no hay nada definitivo. Sin embargo, sí se ha determinado que cuando un paciente está sometido a altos niveles de estrés, tiene pues mayores chances de enfermedades cardiovasculares y enfermedades degenerativas. Así que sí, indirectamente el estrés pudiera estar relacionado con el desarrollo de trastornos cognitivos como la enfermedad de Alzheimer. Así que a cuidarnos. Bueno, nosotros que manejamos tanto, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. Así Doctora, una vez ya diagnosticado esta enfermedad en un miembro de nuestra familia, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? Porque son muchas las informaciones que hay con relación a que también a la persona que cuida, una persona con Alzheimer, valga la repetición, hay que cuidarla. ¿Cuál es el riesgo que corre el cuidador? Le estoy haciendo dos preguntas en una. ¿Qué tenemos que hacer una vez tenemos ya la familia con esa enfermedad? ¿Y cómo podemos proteger al cuidador? Claro. Bueno, después de un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en algún miembro de la familia, yo diría que lo principal es la información, que el médico que ha hecho el diagnóstico, la familia tenga las herramientas y tenga la información, la retroalimentación del médico. Es una enfermedad muy difícil, pero es una enfermedad también que dura mucho, o sea, el paciente va a comenzar a tener un deterioro progresivo, como ya habíamos mencionado, que la familia debe conocer. Así que
De entrada, la información. El paciente debe tener, bueno, la familia en todo caso debe tener la información primero de la mano del médico, que puede facilitarle también fuentes de donde pueden documentarse. Obviamente, todo el núcleo familiar debe estar involucrado en el manejo, más bien en el seguimiento de este paciente, porque lo va a necesitar. Ahí entra quizá la segunda parte de su pregunta, de los requerimientos quizá del cuidador. Esta enfermedad no solamente va a afectar al enfermo, va también a cambiar la dinámica familiar, va a hacer que quizá uno de los allegados más cercanos, quizá la esposa, quizá una madre, quizá un hijo, tenga que convertirse en el cuidador principal. Eso implica que quizá esta persona no pueda trabajar porque tiene que dedicar su tiempo a cuidar al enfermo. Entonces, la información, como mencionaba inicialmente, es importante, y ese apoyo que va a necesitar ese cuidador también. Ese cuidador va a necesitar también ayuda psicológica, va a necesitar también que se le ayude con descansos, con las actividades de la casa, los quehaceres de la casa también, para que no sea tan agobiante el cuidar al paciente y también tener que cuidar quizá una casa o quizá niños. Entonces, creo que la información para llenar su primera pregunta, y obviamente el apoyo emocional y físico que necesita también el cuidador. Bien. Doctora, ¿y cómo andamos con cobertura de la seguridad social a todos los requerimientos para el manejo, primero para diagnóstico, tratamiento, control y manejo de esta enfermedad? Bueno, si bien no existe todavía un departamento, digamos, o un organismo que se encargue de dar el apoyo, quizá de cobertura a los pacientes que tienen la sospecha o el diagnóstico definitivo ya de la enfermedad, pues sí hay oficinas gubernamentales que, cuando los pacientes solicitan ayuda de forma individual, pues la ofrecen. También tenemos una Asociación Dominicana de Enfermedad de Alzheimer, que tiene recursos que pone a disposición de los pacientes y de sus familiares, y obviamente también pues en esos recursos está la capacitación, está la orientación y la facilitación de los medicamentos. En términos particulares, pues dependerá de las aseguradoras del paciente, si tiene seguro privado, pues que tenga alguna cobertura especial de estos medicamentos, aunque no tenemos datos todavía de que haya pues un programa que incluya específicamente estas enfermedades. La cobertura es la general, que quizá le da a los medicamentos en particular. Pero esperamos, es una de las cosas que creemos que puede cambiar, que se puede incluir esta y otras enfermedades degenerativas como enfermedades catastróficas, y quizás si eso se logra cumplir, pues tengamos un apoyo adicional para esa familia que tanto lo necesita. Son enfermedades que ameritan tratamiento permanente, y eso obviamente implica también una inversión, un gasto económico de los pacientes importante. Tenemos, ya que usted menciona que existe una asociación, tenemos datos estadísticos en la República Dominicana del número de enfermos, y están nuestros asilos preparados para tener a este tipo de pacientes. Estadística como tal es difícil, porque llegar a tener un número real del paciente afectado es bastante complicado por diferentes razones. Primero, la fracción de pacientes que están afectados que no van a una consulta de neurología y que no son diagnosticados adecuadamente por un facultativo. También recordar que penosamente el sesgo que existe de que todo paciente que comienza a olvidar es un Alzheimer, y no es así. Habíamos mencionado que el Alzheimer es la demencia más frecuente, pero no es la única. También hay otras condiciones que se pueden caracterizar con trastornos de la memoria y etiquetarse quizás como un subtipo de demencia sin necesariamente serlo. O sea que todos esos detalles hacen que sea bastante difícil uno tener un número real. Entendemos que vamos quizá muy similar a las estadísticas latinoamericanas, en donde hasta un 5%, 10% de la población por encima de los 65 o 70 años desarrolla la enfermedad de Alzheimer, pero es difícil tener un número específico y real. En República Dominicana tenemos esa situación real. Tenemos un problema de estadística, sí, real. Sí,
Sí. Bueno, doctora, a mí me gustaría ya en esta última parte de la entrevista que nos concentremos en recomendaciones. Recomendaciones dirigidas a la familia y recomendaciones dirigidas a ese adulto mayor que pudiera mañana, pasado, dentro de 5 años, desarrollar esta enfermedad si no hace tal cosa. Entonces, Claro. me gustaría que nos fuéramos por ahí. Las recomendaciones que yo le daría a la familia es que evidentemente si comienzan a percibir pues algún trastorno de concentración, de memoria, de lenguaje, de ejecución en algún miembro de la familia, pues que busque ayuda. Como había mencionado anteriormente, la enfermedad no tiene cura, pero podemos recurrir a medidas terapéuticas que garanticen que ese paciente mantenga cierto grado de independencia y de autonomía. O sea que quizá una de las primeras recomendaciones es que ante los primeros indicios se busque asistencia médica. Otra de las recomendaciones que yo tendría para ellos es que una vez nuestro familiar ha sido diagnosticado, que utilicemos las herramientas disponibles para informarnos de qué se trata la enfermedad y cómo podemos ayudar y ayudarnos. Es importante que esa información la manejemos porque hace menos pesado, menos abrumador, pues todo el desarrollo de la enfermedad. Por último, quizás yo le diría al paciente adulto mayor que quizá vive solo, que quizá tiene un núcleo familiar que está quizás en sus propias ocupaciones, que cuando tenga alguna ocurrencia de olvidos que son muy importantes, olvidos frecuentes, que comienza a tener ciertas incapacidades o ciertas dificultades para hacer actividades que antes les eran más fácil, que igual busque ayuda, que lo comente, que podemos ayudar y que si ese paciente pues lo comenta, quizás no al neurólogo, lo puede comentar al cardiólogo, lo puede comentar al udólogo, a quien corresponda, pues se buscan las herramientas, se busca el personal capacitado para el diagnóstico de esas enfermedades y que se le puede poner tratamiento y podemos ayudar bastante. Perfecto. Doctora, existen algunos ejercicios que he visto que se recomiendan, le llaman gimnasia mental, la sopa de letras, los crucigramas, ¿cómo se llaman? Los que se ponen todas las piezas, los rompecabezas. Los ¿Qué rompecabezas, opina usted crucigramas. qué usted opina de esas herramientas? Aunado a las recomendaciones de estilo de vida saludables, también se recomiendan los ejercicios mentales. Como usted mencionaba, crucigramas, sudokus, jugar ajedrez, jugar dominó, todas las actividades que impliquen pues utilizar estrategias, pues hacer, digamos que tretas, pues son de beneficio. De hecho, una de las cosas que siempre se ha determinado puede jugar un papel fundamental es el paciente que tiene una reserva cognitiva alta. Estamos hablando de pacientes que se mantienen mentalmente activos, tienen pues mayor capacidad a quizás limitar el desarrollo de la enfermedad y que cuando la tienen se desarrolle menos rápido. O sea que los ejercicios de mentales están recomendados no tan solo para el paciente que se sospecha puede desarrollar un Alzheimer o que ha comenzado a presentar trastornos cognitivos, sino para todos nosotros, tratando de aumentar esa reserva cognitiva y por ende alejar, si se quiere, las enfermedades demenciales. Perfecto, doctora. Por último, con cierta frecuencia vemos que personas adultas mayores y que por lo que dice la familia parece ser que tienen Alzheimer y se pierden. Muchos aparecen felizmente, otros no. Otros no. ¿Qué nosotros podemos recomendar? Ya una recomendación, digamos, que a la sociedad, de que cuando identifiquen qué rasgo pueden identificar para poder ayudar a esa persona, porque muchos no lo ayudamos o nos burlamos en la calle o no le prestamos atención cuando los familiares desesperados ponen que se busca, que se le ha perdido una persona y posiblemente tenga Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. ¿Qué nosotros pudiéramos hacer como sociedad para contribuir con esto? Claro, mire, la primera recomendación haría yo también dirigida a la familia primero que todo. En todo paciente que tiene un deterioro cognitivo que va de leve a moderado, y obviamente eso nos vamos dando cuenta por la gravedad de los síntomas, es un paciente que no debe bajo ningún concepto vivir solo
o que se le permita ir solo a hacer actividades al banco, al trabajo. Es un paciente que en la medida de lo posible debemos siempre acompañarlo y evitar, siempre que se pueda, porque hay ocasiones en que obviamente pues se escapa de las manos, pero siempre que se pueda evitar que ese paciente esté solo. Lo otro es dirigido a la población y ciertamente, como usted dice, es penoso cuando vemos en las noticias o cuando vemos en las redes sociales pacientes afectados de Alzheimer o de demencias en general que pues están desaparecidos, que penosamente un buen grupo de ellos nunca aparecen. Yo diría que en todo paciente que esté deambulando en la calle, que esté caminando solo, a veces lo vemos con ropas que lucen no muy cuidadas, deberíamos tener la empatía de acercarnos, de preguntar si todo va bien, preguntarle su nombre, preguntarle a dónde se dirige. Claro, eso implicaría que como sociedad eh, estemos un poquito más empáticos y más pendientes de nuestros alrededores. Yo sé que es difícil, muchas veces uno está en el trabajo o va por la calle rápido porque tiene que dirigirse a algún lugar, sea a la casa, sea al trabajo, sea a algún lugar, y yo sé que es muy difícil, uno quizá estar pendiente de los alrededores, pero yo siento que hay cosas que debe llamarnos la atención. Y así como quizás si viéramos un niño caminando solo en la calle y nos llame la atención y quizás nos acerquemos, pudiéramos hacer ese ejercicio o vamos a decir, ese ojo abierto a que si vemos un adulto mayor que se vea caminando solo, que se ve caminando con manos vacías, que no se le ve una actitud de que está dirigiéndose a algún lugar con determinación, con propósito, creo que pudiéramos acercarnos y tratar de preguntarle. Casi seguro que solo con preguntarle cómo se llama, dónde va, necesita ayuda, pudiéramos percibir quizás un habla dificultosa o quizás una persona que está hablando con desorientación o que no nos puede decir su nombre o que no nos puede decir a dónde se dirige y automáticamente pues asumir el compromiso de quizás sostenerlo o llevarlo a un destacamento de policía o acercarlo a algún lugar donde pudiéramos tratar de localizar a familiares o allegados. Excelente. Bueno, doctora, se nos agotó el tiempo. La verdad es que ha sido muy interesante conversar con usted. Creo que ha abordado el tema con una simplicidad que es la que nosotros le pedimos a nuestros invitados para que realmente la población en sentido general pues pueda aprender algo de estas conversaciones y no sea un ejercicio más de dos profesionales careando lo que saben. Entonces, siento que hemos llegado a cubrir el objetivo que teníamos planteado. Le agradecemos de manera encarecida su participación. Le decimos que este espacio es abierto, que está a la disposición de usted para cuando lo desee. Y mientras usted iba hablando, ya yo tengo idea de una campañita para que hagamos. Yo tengo ahí un grupo de gente como doña Carmen, que es mi madre, Nazaret, Ronnie, la doctora Mita Santana, Lady, y yo estoy segura que cuando yo les diga de esa campaña durante todo este mes, todos vamos a estar más que disponibles, yo estoy segura que sí. Claro que sí. Y usted también. Así es que muchísimas gracias, doctora, por haber participado con nosotros. Y a ustedes recordarles que tenemos una cita el próximo viernes a las 7 de la noche con un tema de salud súper interesante, pero ante todo para que usted aprenda y tenga mejor salud. Buenas noches, feliz fin de semana.